las flechitas, ¿verdad? Aquí y ya directamente en la... Ok, listo. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Ciencias Cultura. Hoy tenemos la presencia del doctor Seferino Gamiño Arroyo, quien es docente e investigador del Departamento de Ingeniería Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Él nos dará su charla Cuando el arte y la ciencia se encuentran. Bienvenido, doctor, un gusto que esté con nosotros de nueva cuenta. Muchísimas gracias por la amable invitación al programa de Ciencia es Cultura en esta emisión 2023 y en esta ocasión, bueno, voy a presentar Cuando el arte y la ciencia se encuentran. Muy bien, doctor. Adelante. Gracias. Como sabemos, el arte, ¿qué es lo que denominamos arte? El arte es la virtud, la disposición, la habilidad para hacer algo. Es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos o sonoros. Cada una de las que tienen por objeto expresar la belleza y especialmente la pintura, la escultura y la música. Como podemos apreciar a un lado, tenemos la Gioconda, que fue pintada, en este caso, o también conocida como la Mona Lisa, por Leonardo da Vinci. Por otra parte, aquí tenemos la imagen, es una de las pinturas más, más representativas, yo diría hasta más vendidas cuando hay copias también, pero es una pintura que siempre ha motivado muchísimo a la gente a verla. Por otra parte, ¿cómo definimos la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Podemos tener una división en la ciencia, pues por una parte las naturales, las que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, que como la geología y la botánica, la zoología, la física y la química, o tenemos otras que sería la psicología, las humanas, la psicología, la antropología, la sociología, la historia, la filosofía, que se ocupan aspectos del hombre. Y como podemos ver, aquí está una foto de Leonardo da Vinci. Él vivió allá en 1452 a 1519, básicamente la era del Renacimiento, y dentro de sus destacadas participaciones, pues se puede considerar como un arquitecto, un escultor, un pintor, un inventor, un músico y pues también un ingeniero, ¿no? Básicamente se puede decir que él llegó a combinar tanto las artes como la ciencia. Aquí vemos el motivo de precisamente de esta presentación, la ciencia y el arte. Lo que nos interesa es si las podemos, voy a llamarlo así, si podemos tenerlas, si las podemos unir, ¿no? Aquí en este caso, bueno, tenemos a Leonardo da Vinci por un lado, tenemos la Gioconda, la Mona Lisa por otro lado, y tenemos aquí cómo estamos juntándolas, ¿no? De una manera, la apreciamos, digamos. Ahora, para mostrarles lo que comentaba, aquí vemos una foto del Museo del Louvre, que está en París, en Francia, y vemos cómo toda la gente que se, pues yo voy a llamarlo, se amontona para tratar de sacar una fotografía del cuadro, ¿no? Básicamente hay una barrera, pero hay muchísima gente que va a ese museo básicamente por ver esta pintura, que es la denominada Mona Lisa. Por otra parte, hay una frase de Santo Tomás de Aquino que nos dice: se llama hermoso aquello cuya vista agrada, y por esto la belleza consiste en la debida proporción, ya que los sentidos se deleitan en las cosas debidamente proporcionadas. Esta es una cita de Santo Tomás de Aquino. Él escribió en su libro Suma Teológica, y vemos por aquí algunos ejemplos de esto que podemos decir hasta cierto punto con cierta hermosura, como pueden ser estos capullos de Hipomea, o podemos tener estas estrellas de mar que básicamente conforman como si fuera un pentágono, o tenemos algunos minerales como este mineral que se llama turmalina, que tiene ciertos elementos como si el silicio, el aluminio, el magnesio, el boro, carbono y algo de fierro, y vemos cómo se fueron formando en triángulos equiláteros muy, pues diríamos, muy bien realizados, pero todo esto de manera natural.
Por otra parte, tenemos aquí otras manifestaciones, como por ejemplo estos cubos que se ven sobre unos segmentos de cuarzo, y vemos como también estos cubos pues están ahí como si hubieran crecido en esta, como si se hubieran, vamos a decirlo, puestos sobre estos pedazos de cuarzo, pero vemos cómo están muy bien pulidos, ¿no? O sea, un hexágono o un cubo prácticamente perfecto. Por otro lado, también tenemos aquí unos fósiles que se han encontrado, algunos, por ejemplo, hay en el norte, en nuestro país, en Chihuahua, y vemos cómo son unas piezas bastante grandes. Hay algunos otros que están en el Museo de Geología en la Ciudad de México, y vemos el tamaño de estos fósiles, que sobre esto estaremos hablando en unos minutos más. Ahora, por otra parte, vamos a tratar de hacer les voy a presentar aquí cuatro cuadros, que por una cuestión de la modalidad en que se está realizando la presentación, vamos a ver si los que nos escuchan, los que nos están atendiendo, les voy a pedir lo siguiente. Vamos a ver, tenemos 4 cuadros, uno de color rojo, uno de color amarillo, uno de color verde y uno de color, pues, como color azulito. Lo único que vamos a transmitir ahorita un cuestionario muy pequeño que va a aparecer ahorita en otra transparencia. Y lo que les voy a pedir, por favor, es que seleccionen el rectángulo que más les guste. Ustedes nada más van a seleccionar el rectángulo que más les guste. Entonces, para esto les pediría, por favor, si pueden si podemos cambiar a la otra, por favor. Ok. Si pueden, en su teléfono celular, pueden escribir lo siguiente: menti.com. Menti.com. Si están por ahí algunos oyentes y nos están escuchando, pueden entrar a esto que se llama menti.com y les va a pedir un código. Este código es el que aparece ahí en la pantalla: 67 78 35 16. Y lo único que les pido, por favor, a los que nos escuchan y nos están viendo por el Facebook, es escojan el rectángulo que más les guste. Lo único que tienen que poner al momento que les aparezca el cuestionario es el color, el número 1 si seleccionan el rojo, el número 2 si seleccionan el amarillo, el número 3 si es el verde y el número 4 si es el azul. Vamos a dar, llevamos 2 respuestas, ya llevamos 5 respuestas, digamos que hay mayor votos por el número 2. Vamos a dar unos minutitos a ver si tenemos más participaciones. Tenemos otra participación. Esperemos que tuviéramos más participaciones. Y lo que nos piden, vuelvo a comentarlo, es el color, qué número, ¿sí? Si es el rojo es el 1, si es el amarillo es el 2, si es el verde es el 3, o si es el azul el 4. El tamaño del número es el número de respuestas, es proporcional al número de respuestas. Yo sé que esto va ligeramente desfasado, pero vamos a dar unos minutitos esperando tener algunas más respuestas. Repito, es menti.com y después seleccionamos, les va a aparecer una pregunta. Si están más de acuerdo con el rectángulo rojo es el 1, si están más de acuerdo con el rectángulo amarillo es el número 2, el número 3 es el verde y el 4 el azul. Ok. Bueno, en esta ocasión
tenemos mayor, vamos a llamarlo así, mayor gente que ha seleccionado el número 2. Hay pocos que han seleccionado el número 1 y entre el 3 y el 4, pues prácticamente creo que son los mismos. Esto nos lo da el número, el tamaño del número, ¿sí? Si fuera un número más grande, eso quiere decir que tendríamos más respuestas en función del tamaño del número. Entonces, bueno, vamos a cerrar ahorita la parte del cuestionario. Agradecemos a todos su participación y vamos a pasar, por favor, nuevamente a las transparencias. Ok, bueno, ¿qué es lo que nos representa el rectángulo número 1? El rectángulo rojo básicamente es el tamaño de lo que corresponde a una televisión. A una pantalla con una proporción de 16/9. Básicamente, esa es, digamos, las medidas, lo que tenemos aquí en lo largo por el ancho. Tenemos, por otra parte, las hojas en el número 2, es las hojas tamaño carta, las que usamos para imprimir los trabajos, las tareas, los reportes, que es básicamente en pulgadas, pues son 11 por 8.5. Y en el número 3 tenemos lo que son las fotografías en una proporción de 1.5. En el número 4, que en esta ocasión no fue tan favorecido, tenemos lo que se denomina un rectángulo proporcionado. Un rectángulo proporcionado es algo que de alguna manera, como lo dice su propio nombre, tanto su base con su altura están de una manera más proporcionada. Ahora, ¿qué significa esto de que esté más proporcionado? Bueno, vamos a ir a una historia sobre las matemáticas. Hay un señor allá también por el Renacimiento, se llama Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Este señor, él vivió entre los años 1175 y 1240 después de Cristo, y es un matemático italiano que básicamente una de las cosas más importantes que hizo fue tratar de divulgar las cifras árabes, que en ese momento había una competencia contra las cifras que se utilizaban en Europa, que era básicamente los números romanos, ¿no? Entonces, si sabemos, pues hoy en día nuestras cifras indoarábigas, pues son más usadas más que cualquier otro sistema, ¿no? No más que los números romanos, los números mayas o cualquier otro número. Básicamente, él hizo mucho porque estos números vamos a decirlo, se utilizaran, sobre todo en Occidente, todo este conocimiento que tenía los árabes. Y como por ahí dice, el primer algebrista de Europa y en proponer el sistema numérico árabe. Ahora, él plantea lo siguiente en su libro que se conoce como libro de los ábacos y nos dice lo siguiente, nos indica, dice, tenemos una pareja de conejos, macho y hembra, encerrados en un campo donde ellos pueden, vamos a decirlo, anidar y crear. Obviamente el problema es de carácter teórico. Los conejos empiezan a procrear a los 2 meses de vida, teniendo siempre un único par, macho y hembra, y a partir de ese momento en cada uno de los meses siguientes un par más de iguales características. Considerando que ninguno se muere, ninguno de los nuevos conejitos no se mueren, la pregunta sería aquí, ¿cuántos pares se tendrían a los 5 meses? Entonces, aquí les dejaré unos segunditos para que reflexionen y, por ejemplo, podríamos considerar lo siguiente. En el primer mes, pues estos primeros con estos papás, vamos a llamarle, pues en el primer mes no pueden tener todavía ningún par de conejos porque pues necesitan 2 meses, digamos, ¿no? Para que ya puedan tener sus conejitos. Entonces, pues al término del primer mes, nada más tenemos ese mismo par de conejos. Al término del segundo mes, vamos a llamarlo así, seguimos teniendo esos conejos, pero con la ventaja, o vamos a llamarlo así, que ya tuvieron su primer par, como dice por ahí. Sabemos que los conejos tienen más, ¿no? Pero bueno, esto es de carácter, como ya lo mencionaba, de manera, una suposición. Entonces tienen 2 conejos. Entonces ya tenemos ahora, al término de los 2 meses, pues tenemos ahora dos pares de conejos. Estos nuevos conejos todavía no pueden tener conejitos, por consiguiente, en el 4.º mes, pues siguen siendo ellos, pero los papás iniciales ya pueden tener, porque por ahí dice que cada mes tienen nueva pareja de conejos. Entonces podemos observar que a los 5 meses, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 meses,
pues ya tenemos en el orden de 5 pares de conejos, ¿sí? 5 pares de conejos. Entonces, en el primer mes teníamos uno, al término del segundo mes un par de conejos, después tenemos 2 pares de conejos, después tenemos 3 pares de conejos y después tenemos 5 pares de conejos. Ahora, lo que les invito a observar es que si vemos cómo van creciendo el número de pares, aquí tenemos un par, después tenemos teniendo un par, y ahora si vemos tenemos 3 pares. Si vemos 1 más 2 me corresponde a 3 y 2 más 3 me corresponde a 5, ¿sí? Entonces empezamos a generar lo que llamamos una serie. Ahora, esta serie es muy interesante. Bueno, aquí, bueno, aquí ya la presentación, al momento en cómo está la presentación, pues ya me aparecen todos los números, pero aquí lo que me gustaría que observaran ustedes es que tenemos un 0, después tenemos 1, después tenemos 2, tenemos 3, 5, después tenemos el número 8, que sería la suma de 3 más 5, después tenemos 8 más 13, nos daría 21, después 13 más 21 nos da 34, 21 más 34 nos da 55 y 55 más 89 nos da 144, ¿sí? Y así nos vamos, 144 más 233, 377, 233 más 377, 610 y 610 más 980, 377 más 610 nos da 987. Y así podemos ir sumando el anterior, los dos anteriores y vamos a ir sumando hasta llegar a observar que tenemos una serie geométrica que va creciendo de manera muy rápido, ¿sí? Esto llamamos, es una serie, y lo interesante es que esta serie lo podemos apreciar, por ejemplo, en los girasoles, como se ven aquí. Aquí es un acercamiento a los girasoles, o también lo podemos ver en las frutas, digamos, de los pinitos, ¿no? Como podemos ver estas que llamamos las piñitas que se decoran en Navidad. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, si nosotros tomamos la fotografía de un girasol y contamos, aunque aquí no se va a alcanzar a apreciar, pero si contamos, aquí no me lo va a dejar, aquí contamos el número de las hélices que están hacia el lado derecho y las hélices que están hacia el lado izquierdo, podremos observar que estos números nos aparece un número 34 en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que sería en este sentido, y nos da otro número en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, estos números corresponden precisamente a la serie que les he hablado, de la serie de Fibonacci. Ahora, esto también lo podemos ver precisamente en estas que les acabo de mostrar, que son las piñitas que le llamamos, de esto de los pinos, perdón, acá está la pantalla, y lo podemos ver, aquí vemos que está el número 8 y aquí está el número 13. El número 8 en el sentido de las manecillas del reloj y el número 13 en el sentido contrario, perdón, el número 1, 2, 3, 4, sí, en el sentido de las manecillas y el número 13 en el otro sentido, ¿sí? Entonces, tenemos el 13 y el 8, que también son números de la serie de Fibonacci, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque esta serie, al parecer, la tenemos presente en la naturaleza. Ahora, aquí podemos ver, esta es una foto del Museo Interactivo que está en San Luis Potosí, y vemos, por ejemplo, cómo hay algunas plantas de un pétalo, por ejemplo, plantas de 2 pétalos, plantas de 3 pétalos, de 5, de 8, de 13, de 21 y de 34 pétalos. Curiosamente, todos esos números están en la serie de Fibonacci. Aquí para presentarles, bueno, tenemos aquí una foto de un girasol, entonces podemos hacer el recuento de estos, digamos, de estos pétalos. Ahora, aquí hay una cuestión también, bueno, por la forma de la presentación, pero hemos tomado la serie de los números y los consecutivos, y entonces lo que hacemos es una división muy sencilla. Tomamos dos números que sean, vamos a decirlo, vecinos,
y lo que hacemos es la división, la división del más grande entre el más pequeño. Entonces, por ejemplo, 1 entre 1, pues nos da 1, 2 entre 1 nos da 2, 3 entre 2 nos da 1.5, después ya 5 entre 3 nos da 1.66 y más decimales, 8 entre 5 nos da 1.6, 13 entre 8 nos da 1.625, 21 entre 13, 1.615, 34 entre 21, 1.61 y después 55 entre 34, 1.66. Esto es lo que denominamos el número de oro o número áureo y o también se conoce como la sección áurea, razón áurea, y se conoce desde la antigüedad con los griegos. De hecho, Euclides en su libro de los elementos nos dice, él dice, es que se dice que un segmento está dividido en media y extrema razón cuando el segmento total es a la parte mayor, como la parte mayor es a la parte menor. Ahora, ¿esto qué significa en términos geométricos? Esto en términos geométricos significa que podemos tener una línea, la dividimos en dos segmentos A y B, y entonces básicamente lo que nos está diciendo es que el segmento A más B es proporcional dividido entre el segmento menor, que sería dividido entre el segmento mayor, que sería el segmento A, es proporcional o es igual al cociente o a la relación entre el segmento mayor con respecto al segmento menor, ¿sí? Básicamente lo que nos está diciendo. Se dice que un segmento está dividido en media y extrema razón cuando el segmento total es a la parte mayor como la parte mayor a la parte menor, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo de manera en la frase que acabamos de leer. Esto lo podemos poner como una relación, A más B es igual, entre A es igual a sobre B, y esto básicamente es el número phi, y si nosotros decimos que la B tendría el tamaño de una unidad de medida, la unidad de medida que ustedes gusten, 1 centímetro, 1 metro, 10 centímetros, entonces el valor de A es una X. Entonces podemos sustituir la B, decimos que es 1, la A es igual a una X, y entonces esto nos queda lo que en matemáticas llamamos pues una ecuación cuadrática, y que la podemos resolver pues con lo que hemos revisado pues desde las clases de la preparatoria, ¿no? O en algunos casos hasta de la secundaria, con lo que llamamos la ecuación cuadrática. Aquí tenemos el desarrollo, es una ecuación, se ve, voy a llamarlo aparatosa, pero realmente es una ecuación muy sencilla, y entonces aquí vemos que por el tipo de las respuestas o de la solución, tenemos una solución que sería una solución positiva y una solución negativa. En este caso es 1.618 la solución positiva y la negativa es menos 0.618. Ahora, lo interesante de esto es que este número que vemos aquí 1.618, pero que aquí tiene muchísimas decimales que son decimales infinitas, prácticamente es el mismo número, me voy a regresar un poco, que corresponde al cociente de la serie que hemos estado revisando, ¿no? Se va aproximando a ese mismo número, 1.617, prácticamente 1.618, y entonces esto es lo que conocemos como aquellos rectángulos que tengan esa proporción de dividir la base entre la altura y nos den 1.618, pues se conocen como rectángulos de oro. Ahora, esto lo podemos ver, hay algunos autores, no está completamente comprobado, pero hay algunos autores que mencionan que el Partenón en la antigua Grecia se conformaba precisamente dentro de un rectángulo dorado. Hay algunos otros diseños de casa que también se han basado en este patrón de rectángulo dorado. Y tenemos también un arquitecto que en 1948 se domina Le Corbusier. Bueno, él define su modelo como el modulor, y él fue propuesto por este arquitecto Le Corbusier. Él propone esta escala de alturas como una medida armónica a la escala humana aplicable a la arquitectura y a la mecánica, ¿sí? Que está basado en proporciones relacionadas con este número que le hemos llamado phi, que es este número de 1.618. Ahora, y a partir de esta relación, él dice, ¿sabes qué? Esto
puede ser un modelo para el diseño de los muebles, para los espacios, y que puede ser de una manera más armónico o mayor armonía para los muebles, puertas y espacios arquitectónicos, ¿no? Entonces, él, hasta cierto punto, para un mayor confort, utilizar esas medidas a partir del patrón que propone. De hecho, si ustedes ven este monito que tenemos aquí, se parece a ese anuncio de las llantas, ¿no? Yo creo que sí lo han visto algunas veces, el monito que se llama el monito Michelin. Bueno, continuando, podemos ver que este modelo se aproxima también en lo que anteriormente había. Ahorita ya no es nada usual, ya siempre mandamos fotos, pero eran las famosas tarjetas postales. Estas tenían 1.41 base por altura, digo, es la relación de la base por altura. Y anteriormente también hay algo que se aproximaba mucho, que son los antiguos cassettes que todavía a lo mejor algunas familias tienen en su casa, que se ponen en, bueno, yo ahorita ya casi ya nadie tiene estos radios o grabadoras, pero se aproximan mucho a esta relación. O también tenemos, por ejemplo, las credenciales, por ejemplo, la credencial de lector, las tarjetas de crédito, que más o menos también dan ese número, ¿sí? Muy próximo, aquí es 1.58, pero se aproximan bastante al triángulo, perdón, al rectángulo dorado. Hay algunos teléfonos o de estos que servían para reproducir música, y pues también están muy próximos 1.6 y está el valor de 1.100. ¿De qué hemos hecho? Pues nada más dividir en este caso la altura entre la base, y pues esto nos da 1.7, ¿no? Que se aproximan mucho a estos rectángulos dorados. Ahora, estos son otros también, estos ya se pasan, también son otros rectángulos. Y tenemos aquí una manera en que lo podemos obtener, básicamente a partir de un cuadrado. Generamos con un compás una distancia desde la parte media de este cuadrado que se estaría generando con las coordenadas D, A y R. Tenemos aquí un cuadrado, y a partir de ese cuadrado hacemos un trazo con un compás, y a partir de ese compás generamos media circunferencia y prolongamos estas dos líneas, esas líneas puntadas que ven, y de manera geométrica estarían obteniendo un cuadrado dorado, un rectángulo dorado. Perdón. Ahora, esto es muy interesante porque a partir de muchos rectangulitos o muchos cuadrados acomodados de una manera, pues voy a decirlo, muy interesante. Aquí el cuadrado más pequeñito que ven en el fondo de esta figura es un cuadrado que tiene dimensiones de 1 por 1. Le sigue otro de 1 por 1, después 2 por 2, después 3 por 3, después 5 por 5, 8 por 8, y después serían 8 más 5, serían 13, y el último 21. Y si vemos, podemos observar que dentro de esto podemos unir los vértices de cada uno de estos cuadraditos, y lo que generamos es una espiral, ¿sí? Una espiral, que estas espirales, curiosamente, se encuentran en estos caracoles que se llaman el Carautón nautilio, y que lo podemos ver aquí. Digamos, esta es la foto del caracol, esta es una radiografía del propio caracol, y también tenemos un corte de la estructura, vamos a llamarlo, de la estructura interna del caracol, ¿no? Y entonces vemos cómo forma este tipo de espiral. Ahora, esto también es muy interesante porque también hay algunos pintores que se consideran lo han realizado. En este caso es este cuadro que se llama Bajo la ola de Kanagawa, y que fue pintado por este pintor Okusai, y que básicamente nos dice, o ciertos investigadores han comentado, que esta figura que les acabo de mostrar cómo se genera, pues corresponde al desarrollo de las olas, ¿sí? Precisamente corresponde al desarrollo de las olas. Ahora, también hay algunas investigaciones en biología donde nos habla, por ejemplo, este investigador, Tucker, que el vuelo del halcón precisamente realiza esta forma como si fuera esta espiral, con la finalidad de tener y de poder, vamos a llamarlo así, de poder encontrar sus presas, ¿sí? Él se preguntaba por qué no atacan de manera recta, digamos, estos halcones.
de manera recta para agarrar alguna presa, pues para comer, ¿no? Como pudiera ser algún ratoncito, algún conejo, una liebre, y demostró que bajo estudios de física y de biología, que mantienen la cabeza recta al trazar la espiral, y en esta trayectoria lo que están logrando es controlar visualmente a su presa y también poder llevar una mayor velocidad, ¿no? Esto está publicado pues en una revista de biología, sí, o sea, vemos este tipo de estudio y pues relativamente reciente. Ahora, por otra parte también podemos ver que en el cielo, en las galaxias, tenemos también las observaciones del telescopio, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, indica que de estas 100,000 millones de galaxias que hay en el universo, la mayoría son de tipo espirales, básicamente muy parecidas a las que acabamos de ver. Tenemos también algunos estudios que se pueden realizar con un programa en Excel, utilizando esto que hemos comentado sobre esto de la razón, obteniendo el número de 1.618, se hace unos cálculos numéricos relativamente sencillos y podemos ver aquí cómo estas bolitas, hay una cierta correspondencia como lo que pasó con el girasol, ¿no? Entonces, cuando los unimos, pues parece que estuviéramos como dibujando una rosa, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque este arreglo solamente se logra cuando utilizamos este número de 1.618. Si utilizamos este número de 1.2, lo que logramos es obtener un arreglo, vamos a llamarlo como si estuviera ordenado. Ahora, si consideramos lo que está ocurriendo con el girasol, pues básicamente recordemos que cada una de las cositas que son esos puntitos, pues básicamente representan al final de la vida del girasol la oportunidad de una nueva semilla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha considerado? Que básicamente este arreglo, si ven todas las, como si fueran, cada una de estas, como si fueran las hojas o los pétalos de una rosa, pues les dan la oportunidad de que no se hagan sombra, de que no se tapen, o sea, de que estén distribuidas en todo el espacio que tienen y se aproveche de una mejor manera la energía, al contrario de lo que pasa en la figura de abajo, donde pues aquí todas estas bolitas prácticamente se estarían haciendo sombra y no se estaría aprovechando de manera global este espacio que tienen y por consiguiente esta energía. Entonces esto es muy interesante para estudiar aspectos de biología y vemos cómo este número pues está presente en algunas cosas de la naturaleza. Ahora, hay algunos autores que han utilizado la cuestión de la composición y por ahí les invito a, si les ven más sobre este tema, a que busquen por ahí en el YouTube este grupo que se llama Laterus, perdón, el grupo se llama Tool, y que busquen este grupo, esta composición que se llama, este disco Laterus, y van a encontrar aspectos sobre esto. Hay un video muy, muy bonito que lo pueden ver ahí en el YouTube. Ahora, también hay algún que hasta han realizado poemas a esta proporción, y por aquí me voy a permitir leerla. Dice: a ti, maravillosa disciplina, media extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura, viva en la malla de tu ley divina. A ti, cárcel de la retina, ahora sección celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura que el universo armónico origina. A ti, mar de los sueños angulares, flor de las 5 formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro, luces por alas un compás ardiente, tu canto es una esfera transparente, a ti divina proporción de oro. Sí, y esta es una composición de Rafael Albert. Ahora, les voy a... aquí... una interrupción, licenciado. Aquí no puedo pasar a mi modo de presentación. Una disculpa por la interrupción. Si le da a compartir pantalla, Sí, doctor. sí, yo creo que sí. Ahí puede ver su presentación. A ver, listo. Pero sin subir archivo. En presentar, ahí da a compartir pantalla y ya le aparece. Ok, a ver. Pantalla. Okay. Es presentar, ¿verdad? Sí. Compartir pantalla. Ok, compartir pantalla. Ok. Toda la pantalla. Ok.
Perdón. Aquí, listo. Aquí, hoy no. Una disculpa. Ok, listo, vea. Ahí está ya mi pantalla, ¿sí se ve? Listo, sí. Listo, gracias. Ok, entonces miren, si pueden apreciar aquí, espero que se vea y nada más le pido ahí me apoye con el tiempo porque ahora yo ya no veo el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una amonita, esto es un fósil que pues desde la prehistoria se conocen, por así decirlo, y vean, por ejemplo, este cuadro de Alexander Calder que pintó unos espirales, ¿no? Entonces vemos aquí cómo esta pintura representa algo que está en la naturaleza. Ahora, tenemos aquí, perdón, aquí tenemos un huesito minúsculo que tenemos en el oído medio y se llama cloquia, y tenemos también por otra parte tenemos aquí un cuadro que pintó la Torre de Babel de Peter Bruegel. Podemos ver que hay una cierta correspondencia. Ahora, aquí tenemos una diatomea, es una fotografía realizada con microscopio, y tenemos, por ejemplo, esto que es la Santa Chapelle, que es un vitral realizado en 1485. Vemos cierta correspondencia entre lo natural y lo que va haciendo el hombre, como algunas cuestiones de obras de arte que podemos apreciar. Por otro lado, tenemos esta galaxia Torbellino, que es una espiral como las que les he presentado, y tenemos, por ejemplo, el nacimiento de una estrella pintado por el pintor Max Ernst en 1969. También tenemos esta foto tomada con un satélite, que es de la isla de Mauritania, y tenemos por aquí vamos a llamarlo con un microscopio, el dibujo de un óvulo, la fotografía de un óvulo humano, que es de las células más grandes. Tenemos también aquí la nebulosa del gato, por ejemplo, tomada con el telescopio. Veamos hasta cierto punto las formas que tiene la nebulosa. Y tenemos, por ejemplo, esto que se llama Círculos, que es la portada precisamente de uno de los libros donde está basada algo de esta investigación, que corresponde a un cuadro de este pintor Kandinsky de 1926. Tenemos también esto tomado con microscopio, que corresponde a unas bacterias, y tenemos, por ejemplo, este cuadro de Vincent Van Gogh que se conoce como el árbol de las almendras, ¿no? Entonces vemos cierta correspondencia entre el cuadro y la cuestión de lo natural. Por otro lado, tenemos aquí esto que fue encontrado en un poste de teléfonos. Seguramente, bueno, a lo mejor si les preguntara si saben o les da una idea de algún cuadro muy famoso, pues bueno, pues esta forma pues fue encontrada en un poste telefónico, básicamente, y seguramente algunos reconocerán pues que corresponde prácticamente a este cuadro tan famoso que se llama El Grito, ¿sí? Que es una obra de arte valuada en muchos millones de dólares. Por otro lado, bueno, aquí tuvimos la oportunidad de estar en ese cuadro. También tenemos esta retina, por ejemplo, estas células de la retina, y podemos ver, por ejemplo, con los cítricos de este pintor también de Bambi, pintado no se me escapa aquí el número, 1700. Tenemos también, por otro lado, esta que sería la fotografía con un microscopio de mitocondria, y tenemos, por ejemplo, este cuadro de Kandinsky pintado en 1937. Tan es así que este cuadro lo han usado para presentar como representación de congresos, por ejemplo, de publicidad, de congresos de cosas de medicina. Tenemos, por ejemplo, aquí la fotografía de mitocondrias, y tenemos por otro lado la huella del astronauta Aldrin en la Luna. Unas cosas, como les digo, pues las encontramos en la naturaleza, y ya cuando las vemos de otra manera, pues nos pueden dar hasta cierto punto sorprender. Tenemos aquí los capilares, por ejemplo, que se pueden presentar. Y tenemos, por ejemplo, lo que vendría siendo un rayo, ¿sí? Que son fotografías muy difíciles de realizar, pero que este señor Walter de María la pudo realizar por ahí en 1977.
Tenemos también, por ejemplo, esta figura que podrán ustedes decir, bueno, ¿y eso qué corresponde? Bueno, pues eso corresponde a una resonancia magnética de una rata, de un roedor, y vemos, por ejemplo, con algunas cuestiones artísticas, esto pertenece a una máscara de ritual de Nueva Guinea. Como sabemos, acá en México nosotros también en algunas regiones hay máscaras, por ejemplo en Michoacán, en Oaxaca. Entonces, pues bueno, hay cierta correspondencia entre esto que es una cuestión científica y esto que es una cuestión, vamos a decirlo, de arte de algunas regiones. Tenemos aquí este que es para mí un interesante fotografía, donde por ejemplo tenemos las células del cerebro, que serían las neuronas, cómo se están conectando, vamos a llamarlo así, entre ellas. Y tenemos algo muy interesante y hasta cierto punto que llega a sorprender, pues tenemos aquí el cuadro del sembrador y vemos en el fondo del sol que prácticamente esto lo pintó Vincent Van Gogh y sabemos que pues muchos de sus cuadros pues llegan a valer una fortuna y vemos una cierta correspondencia contra algo de la naturaleza, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ciertas cosas de la naturaleza y el arte pues las empezamos a tener juntas, las tenemos reunidas. Esto que vemos aquí pues es una parte del riñón, de cómo es su funcionamiento. En términos muy sencillos es como si fuera un filtro. Entonces aquí pues básicamente está realizando esas funciones. Y vemos por otra parte una foto que yo diría hasta cierta pena, porque pues vemos aquí las personas que están haciendo lo que se conoce coloquialmente como pepena, están buscando cosas para vender o cosas para reciclar, y esto fue tomado por medio de un globo, ¿sí? O sea, en un globo lo tomaron y a la distancia pues se ven por ahí algunas personas que están haciendo esta recolecta. Por otro lado, tenemos aquí un cuadro de un señor Joan Miró que se llama Personajes Oscuros, se parece como un monito, y por acá vemos con un microscopio de mucha potencia los átomos de fierro cómo están arreglados, ¿no? Entonces vemos cierta correspondencia nuevamente entre una cuestión natural y una cuestión de arte. Por otro lado, vemos aquí el ADN leído con una computadora, básicamente es el resultado que arrojaría el ADN, y por otro lado vemos la parte de un cuadro de Piet Mondrian, donde tiene como cuadritos y segmentos de un color y de otro, de diferentes colores, y pues vemos que esto, una cosa sirve para unos resultados en biología y el otro pues sirve para presentar un arte, vamos a llamarlo así, en el museo. Tenemos también este cuadro que se llama La danza de Juan Henry Matisse, y tenemos a su vez, perdón, tenemos estos huesos que son parte del hueso del oído interno, ¿no? O sea, vemos, si bien no son iguales, no corresponden, pero pues tenemos por ahí casi la misma idea de estos bailarines, ¿no? Pero aquí son unos huesitos. Tenemos por otro lado lo que vemos muchas veces en el prado, en los jardines, la flor silvestre, lo que le soplamos y se vuelan todas estas hojitas. Y vemos, por ejemplo, aquí, este es con una ampliación, y vemos, por otro lado, un modelo de la molécula de AN realizado con una computadora, ¿no? Entonces, que nos ayuda pues a estudiar en biología. También tenemos esto que serían como unos parásitos que tienen esa forma, como si fueran unos prismas. Y algo que es muy interesante es este cuadro de un pintor muy conocido también, Alberto Durero, que se llama La Melancolía. Y aquí es muy interesante, si se fijan, miren, aquí está como si él se hubiera traído el prisma que les presenté hace ratito, y tiene una cuestión muy interesante, y casi con esto voy cerrando mi presentación, es de que ustedes pueden ver aquí como si estuviera una persona realizando pintura, y podemos ver muchos aspectos. De hecho, el nombre aparece por acá atrás en el fondo, dice melancolía, y tiene muchos aspectos de lo que él se dedicaba, ¿no? Era a aspectos vemos unos prismas, vemos por ahí algunas cuestiones de material para trabajar geometría, o trabajar también cuestiones de geometría, de carpintería, una esfera, una balanza por ahí, un compás. O sea, vemos muchos como instrumentos. Y una cosa muy interesante que este señor puso en su cuadro, y que pues a la fecha pues es interesante, no sé si puedan apreciar, ahora sí que aproximándose mucho, en la parte superior derecha pueden apreciar que aparecen como unos números, ¿sí? A lo mejor no
no exactamente no, como los dibujamos actualmente o como hacemos los números actualmente, pero sí vemos por ahí ciertos números. Dependiendo de dónde estén viendo la presentación, pues podrán ver por ahí si alcanza a apreciar un 15 y un 14. Bueno, pues lo interesante de este cuadro es que precisamente Alberto Durero pintó este cuadro en esa fecha y el texto corresponde a que pues había la madre del pintor había fallecido, ¿no? De ahí la melancolía. Y algo más interesante, vamos a hacer un acercamiento a esa parte de ese cuadrito, lo vamos a traer, por eso me interesaba poner la presentación, y entonces vemos aquí el segmento del cuadrito, vemos aquí poniéndolo en números, perdón, aquí me regreso, poniéndolo en nuestros números actuales, aquí vemos un 16, un 3, un 2, un 13, los reescribimos, 16, 3, 12, 13, 5, 10, 11, 8, 9, 6, 7, 12, 4, 15, 14 y 1, y podemos ver, hacer unas sumas muy sencillas y podemos sumar el renglón. Entonces, por ejemplo, 16 más 13 más 3 más 2 más 13, pues esto nos da 30, y si no estoy mal, 31, 5, 10, y tenemos aquí 34, perdón, esto nos da 34, ¿no? Entonces, si sumamos en renglón, si sumamos en columna, todas las sumas, pues nos dan 34, ¿no? 2 y 11, 13, 7, 20 y 14, 34. Sumamos en diagonal, 13, 24, 24, 30 y 4, 34, ¿no? Tanto en la izquierda, derecha, todos lados nos da 34. Entonces, así tenemos este cuadrado mágico, podemos tener otros cuadrados de 5 por 5 o tenemos tener otros más sencillos de 3 por 3. Finalmente, pues no me restaría más que agradecer básicamente mucho de esto. Hay partes de este trabajo que han sido como referencia estos libros, Cuando el arte reencuentra la ciencia, que si se fijan es la portada de un cuadro que ya les presentaba. Está también este libro que se llama La proporción áurea de Mario Livio, también un libro muy interesante, y un libro de la editorial Life, que se llama Matemáticas, ¿sí? Pero básicamente en los dos primeros está mucho de esta presentación y no me resta más que agradecer al programa de Ciencia y Cultura de la Universidad de Guanajuato para brindar este canal, y así como también a la maestra Gloria del Carmen Flores Hilario por la oportunidad para presentar esta plática, y pues a todos muchas gracias por su atención. Y mi correo, pues, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues aquí está, gaminozeta@ugto. Y agradezco la atención a la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Ya sabe, es un placer que esté aquí con nosotros. Ahora le voy a hacer unas preguntas para que nos haga favor de contestarlas. Sí, con todo gusto, licenciado. Mire, la primera, ¿en qué se puede aplicar todos estos conceptos? Pues yo creo que algo que consideraría yo es precisamente como para entender la naturaleza, por ejemplo, en el sentido, por ejemplo, lo vemos en el caso de los girasoles que ya les presentaba anteriormente, en el entender, por ejemplo, esto ya haciendo una cuestión de matemáticas relativamente sencilla, pero el por qué, por ejemplo, los girasoles van teniendo como ese arreglo cuando los tenemos, ¿no? O sea, ¿por qué crecen? Entonces eso podría ayudar a tener una mejor idea de cómo tal vez cultivar, por ejemplo, para que precisamente no se estorben las plantas, ¿no? Y aprovechar de una mejor manera la energía que les llega. Básicamente lo que todas estas bolitas, si queremos verlas así, lo que ellos se acomodaron de tal manera que aprovechen la energía que les llega, ¿no? Básicamente es como para entender sobre todo esta naturaleza de las plantas. Muy bien. Un comentario de Ana Gamiño nos dice, excelente presentación. Y la segunda pregunta, ¿es posible que algunos pintores apliquen el número de oro en sus cuadros? Esa es una pregunta que es algo que pues no lo podría responder completamente porque, pues bueno, sería ahora sí casi preguntarle al pintor, ¿no? Y algunos pues ya no están. Pero hay algunos estudios que hablan que, por ejemplo, Picasso, o sea, que es un autor o un pintor reciente, contemporáneo,
sí utilizó esa técnica para sus cuadros, ¿no? O sea, en sus bosquejos se ve que sí lo realizó. Se habla de que Leonardo da Vinci, en algunas cuestiones también, cuando se han puesto a analizar sobre todo la Mona Lisa, hablan voy a llamarlo así, como de ese encanto que tiene ese cuadro y que posiblemente está ligado a que utilizó esa técnica. Hay otros pintores, tengo entendido, que sí lo han utilizado, pero pues es posible. Por ejemplo, el cuadro que presenté de la ola, por ejemplo, que se ve la ola ahí, el crecimiento de la ola, es muy interesante también porque en la presentación se puede apreciar cómo esta espiral corresponde precisamente al desarrollo de la ola. Esto de alguna manera nos permitiría entender también por qué va creciendo esa ola, y eso nos estaría dando a entender que en eso tiene el aprovechamiento máximo de energía y por eso pues hace ese desarrollo, ¿no? Sí. Entonces pues es muy posible que sí algunos pintores lo hayan utilizado, y de ahí que sus cuadros hasta cierto punto crean mayor interés al espectador. Muy bien. Nos llegó otro comentario de Tania Salgado. Muy interesante presentación, doctor. Gracias a Tania, gracias a Ana, muchísimas gracias. Por último, doctor, sus comentarios finales sobre la importancia de esta plática. Yo creo que algo que el motivo sobre todo de presentarles esta charla es sobre todo, en ocasiones consideramos que el arte va por un camino, la ciencia va por otro, pero podemos ver, ahora que pues bueno, tenemos un evento muy importante de representación de otras artes aquí en Guanajuato, y vemos, por ejemplo, que pues a lo mejor tienen cosas en comunes, ¿no? Yo lo comentaba, por ejemplo, los cuadros, ¿no? Hay algunos cuadros que cuestan muchísimo dinero, fueron preparados por un artista, por un pintor, y por otra parte hay aspectos de la naturaleza que las encontramos con microscopios, con telescopios, y que de alguna manera, pues, en cierto punto tienen como cosas en común. Entonces, bueno, la idea de esto es entender, pues, que el arte y la ciencia tienen muchísimas cosas en común y que pueden ser hasta cierto punto complementarias, y que, pues, yo diría que hay cosas vamos a decirlo, cosas que están en la naturaleza. Por ejemplo, comentaba lo del caracol, y vemos cómo, pues, estamos entendiendo, pues, que tiene un crecimiento de este tipo. Seguramente por una cuestión de la energía. Entonces creo que todavía podemos conocer muchas cosas a partir de estas matemáticas, por así decirlo, y que lo interesante es que ya están presentes en cosas de la naturaleza, ¿no? O sea, como quien dice, pues las estamos hasta cierto punto descubriendo cuando ya están en la naturaleza. Muy bien. Pues, doctor, de parte del programa de Ciencias y Cultura le agradecemos su participación, y ya sabe que esta es la ventana abierta para usted. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muy buena tarde, gracias, y nuevamente muchísimas gracias al programa de Ciencias y Cultura por esta oportunidad para dar esta difusión sobre todo aspectos de ciencia ligados al arte. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor, gracias. Le llegó un último comentario de Rocío Gamiño. Ok, muchísimas gracias. Alcanzó a entrar. Alcanzó, bueno, mil gracias. Sí, muy bien, hasta luego, doc. Hasta luego, muy buena tarde. Igualmente.